¿Qué son los accidentes de trabajo? Ahí ya está ya. ¿Mm? Los accidentes de trabajo son los que ocurren cuando se desarrolla en el centro laboral realizando la actividad cometida del trabajador dirigido por el empleador, ¿sí? Y las enfermedades profesionales son las que se adquieren con el tiempo en razón de la actividad o de la exposición a la actividad repetitiva, ¿sí? Bueno, actividad laboral, valga la aclaración. Tenemos un marco normativo. Comenzamos por lo que sería el Código del Trabajo. Y el Código del Trabajo hace referencia en sus artículos 273 y 274 sobre la política de prevención de riesgos. Muchas veces cuando va el inspector del trabajo a las empresas y pide la política de evaluación de riesgo, desconocemos, pero hay un marco normativo que inclusive impone sanciones. Y sería el artículo 273 y 274 en cuanto a la evaluación de riesgo. La ley nos describe que la política de prevención de riesgo se desarrolla a través de la seguridad, higiene y medicina del trabajo y se entiende como un conjunto de técnicas, estudios y acciones encaminadas al perfeccionamiento de las condiciones ambientales, materiales, organizativas y personales destinadas a evitar daños y alteración en la integración física, funcional y psicológica. ¿Quiénes están obligados? Los empleadores, los trabajadores, el sindicato y el Estado. Mismo caso en el artículo 274 se habla sobre la información, la formación, que sería la capacitación a los trabajadores. Solicitamos nosotros capacitación a los trabajadores y muchas veces no sabemos a qué nos referimos. Sería no propiamente la capacitación al trabajador sobre el trabajo que va a realizar, sino los riesgos que involucraría la realización de ese trabajo. Por ejemplo, si un trabajador va a manipular productos químicos, necesita una capacitación para entender de que esos productos químicos, sin la debida precaución, podría derivar en un accidente de trabajo o una enfermedad. Entonces, lo que se pretende con esta facilitación de capacitación, la facilidad de informar al trabajador, es sobre todos los riesgos a los que los trabajadores están expuestos. La prevención de riesgo y la constitución de la Organización de la Salud, que vamos a hablar más adelante. Dentro del marco normativo tenemos la Ley 5804 del año 2017 que establece el Sistema Nacional de Prevención de Riesgos Laborales, que actualmente estamos tomando como prioridad reglamentar esta ley y aplicar de inmediato ya, ¿sí? Pero todavía estamos trabajando en lo que sería la reglamentación de esta ley. El decreto 14.390 del año 1992, que es nuestro reglamento general técnico. En este decreto 14.390, digamos que es un manual que deben contar las empresas para tener conocimiento todo lo que conlleva las condiciones de trabajo, las actividades peligrosas, qué medidas un empresario puede adoptar para estar, digamos, en condiciones adecuadas. La normativa específica en materia de salud y seguridad ocupacional sería el decreto 14.390 actualmente. Esto hasta que se reglamente nuestra ley 5804. Luego tenemos la resolución ministerial, que es la del Ministerio de Salud, que es la resolución 846 del año 2015, por lo que se aprueba el método general de evaluación de riesgos laborales. La evaluación de riesgos laborales tiene un formato preestablecido o básico, que sería la evaluación de riesgo general, y como modelo se estipula en la resolución 846. El modelo que se utiliza es el modelo español del Instituto Nacional de Higiene y Salud de España. Es lo que estamos adoptando actualmente, con nuestra normativa específica, recalco, que es la 14.390.
Bueno, la organización de la salud en los lugares de trabajo. La organización de la salud es un programa, como bien lo dije, y básicamente destinada a la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, y deben contar con 3 servicios: de seguridad en el trabajo, higiene industrial y medicina en el trabajo. Pero hay ciertas pautas o cierta regla que dice que toda empresa que cuenta con más de 150 trabajadores debe tener dentro de sus instalaciones o de su centro laboral un técnico en salud y seguridad ocupacional y contar con servicios especializados de medicina para atender a las necesidades de los trabajadores en cuanto a los riesgos. Pero si las empresas cuentan con menos de 150 trabajadores, incluidas las que desarrollan tareas administrativas, pueden contar con estos servicios, pero de forma externa, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquitito de lo que serían los riesgos laborales en la organización interna de la empresa. Un programa de prevención de riesgos laborales se define, como bien lo dijimos, como un conjunto de actividades preventivas y cada uno de ellos establecer actividades o áreas de competencia de acuerdo a los niveles jerárquicos de la organización. Esto debe bajar de la cabeza: directorio, gerentes, jefes de departamento y finalmente los trabajadores. Ustedes tienen que tener en cuenta que si los empleadores no toman conciencia de la importancia de la prevención de riesgos, por más de que cuenten con un excelente profesional especializado en seguridad industrial, es probable que no funcione porque el empresario no le está dando la debida importancia. Entonces, por eso se delega la máxima responsabilidad a los empleadores. Bueno, la política de prevención de riesgos tiene sus objetivos: integrar una prevención de riesgos laborales a niveles jerárquicos, tiene que bajar de la cabeza; planificar la prevención optimizando los recursos, el directorio, la gerencia, tiene que optimizar los recursos que sean necesarios, invertir en la empresa para la seguridad industrial de las necesidades que se requiera. Por ejemplo, a fin de evitar incendios, que es un riesgo laboral, si el trabajador está expuesto, a condiciones físicas como el frío. Hablamos de los supermercados cuando nos referimos a la manipulación de productos cárnicos y las cámaras frigoríficas. Necesita un equipamiento especial. Entonces, ¿qué tiene que hacer el empresario? Tiene que optimizar sus recursos invirtiendo en los equipamientos de seguridad para su trabajador. Bueno, ese es un ejemplo nada más. Desarrollar la acción preventiva de forma continuada. ¿Qué quiere decir? Se va a hacer la evaluación de riesgo inicial, pero hay que hacer un monitoreo de forma continuada. No simplemente hacerlo en una sola vez y olvidarse de que tenemos riesgos latentes. Es decir, la evaluación de riesgo no debe ser una imposición burocrática. Tiene que ser una línea de seguimiento prioritario para prevenir los accidentes. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, para el empresario resulta mucho más costoso si es que dentro de sus instalaciones ocurre un accidente y un trabajador fallece o, peor aún, queda, digamos, incapacitado. ¿Cuánto dinero va a gastar la empresa si es que no invierte en una buena prevención de riesgo? Bueno, controlar todos los riesgos derivados de la actividad de la tarea diaria. Eso es importante teniendo en cuenta que dentro de la organización interna baja de la gerencia, los jefes de departamento y los trabajadores. Cada jefe de departamento está cargado de su sector. Tiene que estar capacitado sobre salud y seguridad ocupacional y tiene que hacer un monitoreo de todas las tareas diarias que realiza su sector.
informar y comunicar al directorio en caso de que haya falencias, para subsanar de inmediato de acuerdo a la necesidad. Mejorar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores y la protección del medio ambiente. Cumplir con lo estipulado en las normativas, que bien lo habíamos mencionado, el Código del Trabajo, el Decreto 14.390, y aplicar las funciones y responsabilidades bien definidas. Un buen recurso humano siempre tiene que trabajar con las comunicaciones a través ya sea de circulares, de notas, publicando permanentemente a fin de facilitar la comunicación y buscar de que todos los trabajadores obtengan las medidas preventivas que se requiera, a más de la capacitación que ya va a hacer el técnico en seguridad ocupacional. Bueno, programa de prevención de riesgos laborales. Debe ser elaborado por un experto en la materia. ¿Quién es el experto? En el Paraguay tenemos la figura del técnico en seguridad ocupacional acreditado por el Ministerio de Trabajo. Una persona puede tener los estudios, puede contar con los estudios requeridos en materia de seguridad industrial, pero obligatoriamente tiene que estar acreditado por el Ministerio a través de la Dirección de Salud y Seguridad Ocupacional. Y existen 3 categorías. La categoría A, que es el profesional universitario que cuenta con 350 horas en cuanto a lo que sería la especialización en el área de salud y seguridad, y los cursos de medición, que es el denominado técnico categoría A, el que está habilitado para hacer evaluaciones de riesgo y políticas de prevención. Luego tenemos el técnico de categoría B, que también es un profesional universitario con 350 horas también de cursos en materia de salud y seguridad ocupacional. Y finalmente el técnico de categoría C, que digamos que son todos aquellos técnicos que tengan una capacitación en salud y seguridad ocupacional de 150 horas. Y acá estamos hablando nuevamente de optimizar los recursos. ¿A qué nos referimos? Si yo, empresario, me doy cuenta de que manejo dentro de mi empresa actividades que por la naturaleza son peligrosas, voy a invertir en un técnico categoría A. Porque ese técnico categoría A se va a encargar de realizarme las mediciones que correspondan en cuanto al entorno: ventilación, iluminación, ruido, si son adecuados a lo que dictamina la norma, ¿sí? Entre otros factores también, porque existen como 6 riesgos laborales específicamente. Estamos hablando, por ejemplo, de los riesgos biológicos, la exposición a virus, hongos, bacterias, riesgos mecánicos, que es por la manipulación de maquinarias manuales, vibratorias, agentes, los productos químicos, vapores, gases, polvos tóxicos, etc. Y bueno, una vez que tenemos el técnico en salud y seguridad ocupacional, eso debe ir aplicado desde la línea de mando a los trabajadores. Bueno, entonces la evaluación de riesgo tiene 3 premisas. La primera, la estimación del riesgo. La segunda, la determinación de la severidad del daño. ¿Qué impacto puede tener ese daño en el lugar de trabajo? Y por último, la probabilidad de que efectivamente se dé ese hecho. Muchas veces pensamos que un hecho no va a pasar, pero puede pasar. Por ejemplo, existen riesgos laborales en cualquier tipo de circunstancias. Por ejemplo, áreas administrativas. Y uno piensa, ¿qué tipo de situaciones pueden darse en materia de salud que puede ocasionar un riesgo laboral en el área administrativa? Factores ergonómicos. Sentarse largas horas en una silla que no es ergonómica. Entonces el técnico va a evaluar si la silla en la cual está sentado el personal administrativo es la que corresponde, si cuenta con la mesa con la altura correspondiente, la iluminación es la adecuada,
Solamente el técnico de categoría A que tiene los aparatos de medición va a determinar. Hay veces de que la oficina se encuentra correctamente iluminada, tiene un aire acondicionado, pero no cuenta con una ventana. Entonces, nosotros decimos, tiene iluminación artificial, tiene aireación artificial, pero no circula el aire de forma natural. Entonces, todas esas condiciones son las que se deben determinar. Básicamente, vamos a decir de que ese personal administrativo se encuentra prestando servicio en una oficina cajita, ¿verdad? Hablando mal y pronto. En cada puesto de trabajo donde haya actividad laboral, por más ínfima que sea, existen riesgos laborales. Por ejemplo, el piso mojado. Si no se dan las condiciones de prevención, puede haber caída del mismo nivel. Entonces, la persona que limpia, aunque ustedes no lo crean, hasta la persona que limpia tiene que tener capacitación, tiene que tener sus botas con base de goma para que no se resbale, sus cartelitos señalizadores de que esa área es un área mojada. ¿Se dan cuenta? Y en cuanto a las condiciones de trabajo, de que las instalaciones eléctricas sean las adecuadas, porque hay un riesgo de electrocución inclusive si no se dan las condiciones eléctricas adecuadas. O sea, en todas las actividades, vuelvo a recalcar, existen riesgos laborales. Y eso solamente estamos hablando de los trabajos que quizás no sean de naturaleza peligrosa. Luego, obviamente, tenemos las actividades como por ejemplo los frigoríficos o los que están en el sector de carnicería de los supermercados, que manipulan maquinarias cortantes, aplastantes, en otros sectores atrapantes, cortopunzantes, entre otros, ¿verdad? Bueno, se inicia con una evaluación de riesgo inicial. La evaluación de riesgo inicial deberá hacerse en todos y cada uno de los puestos de trabajo, teniendo en cuenta la condición de trabajo existente o previstas y la posibilidad de que ese trabajador que lo ocupe sea especialmente sensible o por sus características personales o estado biológico. Es importante que el técnico que realiza la evaluación de riesgo siga el circuito de trabajo del trabajador. Por ejemplo, si ese trabajador, cuántas horas está expuesto en ese lugar de trabajo, si es permanente o es ocasional, qué trabajos repetitivos va haciendo durante el día. Todo eso son, digamos, circuitos de trabajo que tiene que seguir el técnico en salud y seguridad ocupacional, que realiza la evaluación inicial. Y deberá volver a evaluarse los puestos de trabajo que pueden verse afectados por la elección de los equipos de trabajo, las sustancias o preparados químicos que se manipulen y la introducción de nuevas tecnologías a la modificación en el acontecimiento de los lugares de trabajo. Si se hizo la evaluación de riesgo inicial, por ejemplo, en un sector, pero en el futuro se introduce una nueva tecnología, una nueva maquinaria que agilice el trabajo, se tiene que volver a revisarse esa evaluación de riesgo. El cambio de las condiciones de trabajo, la incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado biológico conocido lo hagan especialmente sensibles a las condiciones del puesto. Por ejemplo, podríamos hablar en cuanto a las características específicas de un trabajador que, digamos, tenga presión alta y deba realizar trabajos en altura. Hay que tener en cuenta eso. O aquellos trabajadores fumadores que realizan trabajos en sector de productos químicos. ¿Es o no viable que se encuentre en ese sector? Bueno. Observación. La evaluación de riesgo debe quedar obligatoriamente documentada, debiendo reflejarse para cada puesto de trabajo cuya evaluación ponga de manifiesto la necesidad de tomar medidas preventivas.
el técnico en salud y seguridad va a determinar si de acuerdo a la necesidad es o no viable tomar medidas preventivas. Entonces, el técnico va a realizar ¿qué en la evaluación de riesgo? Primero que nada, identificar el puesto del trabajo. ¿Qué trabajo realiza el trabajador? El riesgo que puede existir o riesgos, la relación de los trabajadores afectados, la cantidad también, el resultado de la evaluación y las medidas preventivas que va a derivar de la evaluación, y las referencias o los criterios y procedimientos de evaluación y los métodos de medición, análisis o ensayo utilizado. El profesional tiene que ser bien detallista al momento de decir, se utilizó tal maquinaria de medición, tal aparato de medición para evaluar el ruido, la iluminación, los factores y demás factores físicos. Bueno, si la evaluación de riesgo se deduce la necesidad de adoptar medidas preventivas, se deberá, esto es muy importante, primero que nada, eliminar o reducir el riesgo. Luego, adoptar medidas de prevención como la protección colectiva o la protección individual. ¿Qué significa esto? No es que porque el trabajo es inseguro, yo voy a ir a comprar equipos de protección individual y ya va a estar mi trabajador en condiciones seguras. No. Voy a dar un ejemplo. Un trabajador que realiza trabajos en una zona de maquinarias. La máquina hace mucho ruido. Hay un riesgo. Un riesgo que a la larga pueda derivar en enfermedad profesional. El trabajador puede quedarse sordo a la larga por la exposición frecuente a ese ruido. Entonces dice, eliminar o reducir el riesgo atacando de origen. Tengo que ver la probabilidad de aislar la maquinaria o utilizar tecnologías modernas que emitan un sonido menor. Primero que nada. Si eso no se puede, protección colectiva. Buscar la forma en la que se pueda aislar la zona de trabajo de ese ruido. Si eso tampoco es suficiente, la última opción sería la protección individual. Equipos de protección individual. ¿Cuál sería en cuanto al ruido? Los protectores auditivos. A eso específicamente se refiere este punto. Bueno, yo di solamente un ejemplo y en realidad hay miles. Es de acuerdo al riesgo que haya en cada sector. Bueno. Controlar periódicamente las condiciones, la organización y el método de trabajo y estado de salud de los trabajadores. ¿Cómo se controla el estado de salud de los trabajadores? A través de los exámenes médicos. Admisionales cuando va a ingresar a la empresa y periódicos que sería de acuerdo a la exposición de los riesgos. Centros laborales saludables. Ya vamos a tocar el último punto. Lo último, pero no menos importante, el centro laboral saludable. ¿A qué se refiere? Eso es algo prioritario, dice la Organización Panamericana de la Salud. ¿Por qué es prioritario? Porque la mayor parte de nuestra vida nos encontramos trabajando. Entonces, ¿qué mejor que estemos en un lugar saludable? ¿Qué involucraría que estemos en un lugar saludable? Motivación laboral, productividad, espíritu de trabajo, satisfacción en el trabajo y la calidad de vida general. Si tenemos trabajadores contentos, tenemos más rendimiento y alta productividad en la organización empresarial. Bueno, veamos ciertos factores. Dentro del ámbito laboral, ¿qué podemos tomar en cuenta para tener un entorno saludable? Las condiciones, el entorno físico, frío, calor, ruido, iluminación. Eliminar esos factores que nos puedan generar incomodidad como trabajadores. ¿Quién no quiere estar en un espacio aireado, ventilado, bien iluminado, con mobiliarios ergonómicos? Aparte de todo, tomando en cuenta
los medios psicosociales en el trabajo. ¿A qué nos referimos? A las relaciones interpersonales que pueden haber entre los trabajadores y los trabajadores con los superiores. Porque bien sabemos que nosotros como seres humanos, a más de los problemas que se puedan generar en nuestra casa, en nuestro día a día, eso trasladamos a nuestro entorno laboral, donde también hay conflictos. ¿Y qué genera esto? Genera un cuadro de estrés, un desánimo, un riesgo en la salud física inclusive, por la acumulación del estrés y crecientes grados de insatisfacción laboral. Es importante también que la organización empresarial tenga en cuenta los medios psicosociales, porque lo que más teme el trabajador dentro de una organización mal estructurada en cuanto a las relaciones interpersonales es al desempleo. Entonces, todo eso involucraría dentro de un entorno no saludable. Pero, ¿qué podemos hacer al respecto? Incentivar la autonomía profesional. Estrategias de afrontamiento activo, trabajos emocionales, talleres, sensibilizaciones para mejorar la motivación del trabajador. Un jefe que le está animando a su trabajador a que puede realizar el trabajo, a que ese trabajo que realiza esa persona es fundamental para el crecimiento de la empresa. Eso es una motivación que recibe el trabajador y qué gusto que da que valoren tu trabajo, ¿verdad? Entonces ahí vamos con lo que sería el apoyo social. Y dentro de lo que sería el apoyo social tenemos el rediseño de las tareas. Cuando vemos un trabajador fatigado, ¿cómo podemos dinamizar esa situación? Clarificar los procesos de la toma de decisiones, líneas claras de autoridad. La organización empresarial tiene que tener las líneas claras de quiénes son los jefes y de acuerdo a eso respetar el mando jerárquico. Mejorar las vías de comunicación dentro de la empresa. Si el trabajador tiene algún inconveniente o algún problema, ¿a quién primero debe recurrir? Al efecto es importante la línea de autoridad. Mejorar las condiciones físicas y ergonómicas que ya estuvimos hablando. Y los sistemas de incentivos y recompensas. Acá también podemos estar hablando de lo que sería el derecho laboral. El trabajo bien remunerado, el respeto a la jornada de trabajo, a las jornadas máximas de trabajo, el respeto al descanso entre horario, así también al descanso semanal, a las vacaciones. Y bueno, básicamente todo ese esquema involucraría un entorno laboral saludable. Como para finalizar, alto rendimiento, mayor productividad, trabajadores felices, la organización empresarial con mayor crecimiento económico y a nivel nacional también tenemos una vista positiva económica, ¿verdad? Muchísimas gracias por la atención y estoy atenta a las consultas que puedan tener. La compañera está teniendo el micrófono, no sé si quieren hacer alguna consulta, es muy importante que ustedes puedan satisfacer sus inquietudes. Tiene que haber una concientización también a los trabajadores, porque cuanto más se le da, más se le cuida, más se le atiende. Ellos allí dicen, esta es una millonaria, esta depende de nosotros, este estudio contable es nuestro, en todo momento tiene que haber una concientización que es la formación desde el nacimiento por la familia, por los padres, y también tener la cultura de lo que es la Biblia y en todo momento todo lo que es la cultura se le da a la Biblia y a la Biblia y la Biblia. En todo momento es recién estoy entendiendo todo lo que Jesús enseñaba, ese es lo que necesitamos también, la concientización también a los trabajadores. ¿Alguna otra persona que quiera hacer alguna consulta? Parece que nadie. Sí.
Yo me quiero ir por el lado del empresario, no por el lado de nosotros los chicos. ¿Cuánto me cuesta operativamente anual tener ese sistema que busca el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social? Y no es que te quiero llamar la atención, pero ¿cómo estamos por casa también? Porque a veces se van tus inspectores y yo me voy a tu baño y veo que no está en buenas condiciones. Entonces yo también te quiero multar a vos, a tu baño, porque no está en buenas condiciones y se va tu funcionario y me evalúa mi empresa. Hay que ver un poquitito el costo, porque como dijo la que me antecedió, hay problemas y el empresario muchas veces dice, ¿será que es rentable? Encuentro ese de categoría A, ¿dónde está en el mercado? ¿Cuánto cuesta ese auditor de auditoría A para evaluar estos riesgos? ¿Me explico? ¿Sabes más o menos los costos? Bueno, no manejo los costos particularmente, no podría decir la verdad. Sin embargo, yo creo que el empresario, si invierte en un técnico que le haga una adecuada evaluación de riesgos, y más si tiene menos de 150 trabajadores, a futuro eso es una inversión, porque en su empresa no va a tener accidentes de trabajo que a la larga podría conllevar un mayor gasto, ¿verdad? Entonces, si tiene menos de 150 trabajadores, según nos indica el decreto 14.390, puede contar con un asesor externo. Si hablamos de costos, quizás en ese sentido podría optimizar, ¿verdad? En cuanto a la cantidad de trabajadores, es más que nada, porque nuestra normativa nos indica que si la empresa cuenta con más de 150 trabajadores en un mismo centro de trabajo, obligatoriamente debe contar con los servicios de un técnico que haga la evaluación de riesgos. Inclusive de medicina tiene que haber un doctor que haga horas médico. Más allá del costo que pudiese tener, justamente estuve hablando de tratar de concienciar al empresario la importancia de contar con una evaluación de riesgo. Porque podemos decir, como bien inicié la charla, un empresario puede decir, no va a pasar ningún accidente de trabajo. A lo último, si pasa, puede ser uno. Pero ¿qué tan grave puede ser ese accidente? ¿Qué tanto se va a gastar por ese accidente en vez de invertir ese monto en la prevención y que tenga condiciones de trabajo seguras, donde ninguno de los trabajadores sufra un riesgo de tener accidentes o de sufrir enfermedades profesionales? Entonces, obviamente, a priori se podría entender como un costo, pero a la larga es una inversión. Y en relación a lo segundo, por casa como andamos, no, sin comentar. Muchas gracias. Me entró una duda. Usted dijo a partir de 150 en un mismo centro. Si yo tengo una empresa que tiene una sucursal en Ciudad del Este, acá y en otro departamento, juntos llego a los 150 y recién estoy obligado o automáticamente ya, porque hablo de un mismo centro. Sí, qué importante pregunta. Ahí tenemos el cumplimiento de otra normativa que es el decreto 8304 de las obligaciones patronales. Las obligaciones patronales nos indican, estamos hablando de obrero patronal, Ministerio de Trabajo, que cada establecimiento, cada local abierto, casa matriz, sucursales, debe contar con un número patronal. Entonces, de acuerdo a la cantidad de trabajadores que estén asentados bajo ese número patronal, se va a determinar. Si es menos de 150 trabajadores, va a contar con servicios externos de un técnico en seguridad ocupacional. ¿Sí? Por eso siempre se toma por ese lado. E inclusive ahí podríamos ampliar un poco más lo que sería sala de lactancia y guardería también. Se determina de acuerdo a la cantidad de trabajadores que se encuentren asentados bajo determinado número patronal. Buenas tardes. Mi consulta, estaban hablando, o sea, usted está hablando de que están trabajando por una normativa, ¿verdad? Y ya digo, ya sanción, multas, ya. Eso es lo primero que viene en mi cabeza. Porque yo veo y critico mucho al gobierno
que solo buscan sancionar. ¿Por qué yo no puedo entrar en la página web del ministerio y encontrar a un fiscalizador de categoría A, B, C? O encontrar el manual que aplique a mi empresa y que yo pueda tener ya ahí. ¿Por qué no puedo encontrar eso? ¿Por qué ustedes no trabajan en programas educativos? Usted es docente, ¿verdad? Es docente. ¿Podrían capacitar a los propios empresarios? ¿Verdad? Porque esto es algo, parece nuevo, pero no. Todo está en la ley, está hecha la ley, ¿verdad? Pero no se aplica, sabemos también. Pero yo lo que pido al gobierno, que trabajen, porque nosotros tenemos una cultura arraigada de así nomás ya, como dice el colega Shimbo, así nomás. Por más que tengamos toda una estructura, una empresa, no se aplica, ¿verdad? Y como lo que yo le estoy diciendo, no quiero multas, ¿verdad? Pero quiero aprender, aplicar y respetar la ley. Pero el gobierno tiene que ayudar, acompañar. No tiene que ser sancionar. Eso es lo que le estoy pidiendo, y si me puede aclarar cómo va enfocado lo que usted dijo. Estamos trabajando en la normativa. A futuro, ¿verdad? Primero que nada, si bien es cierto, en materia de salud y seguridad tenemos ya una normativa que rige desde el año 1992, que es nuestra normativa específica en salud y seguridad ocupacional. No podemos alegar desconocimiento de la ley, punto número 1, ¿verdad? Punto número 2, nosotros con este gobierno intentamos entrar en un proceso de fortalecimiento a las empresas y la capacitación para lograr la formalización laboral. Yo creo que estamos comenzando muy bien ya, ¿verdad? La formalización, extender a todo lo que sería la organización empresarial, el conocimiento que necesita. Para eso está el Ministerio de Trabajo. No obstante, inspector en salud y seguridad ocupacional no puede brindar sus servicios, porque el inspector es un funcionario de carácter administrativo que es el órgano contralor y que verifica las condiciones de trabajo in situ, ¿verdad? Entonces es el que sanciona, el que establece una infracción, digamos, porque el que sanciona es la asesoría jurídica. No obstante, si usted ingresa en la página de la Dirección de Salud y Seguridad Ocupacional, DSSO, hay una lista de los técnicos de salud y seguridad ocupacional. Ellos sí son profesionales acreditados de acuerdo a sus estudios categoría A, B y C, que usted puede contratar para que le brinde sus servicios, estableciendo un programa de salud y seguridad y evaluando los riesgos de acuerdo a la actividad que maneja su empresa. El Ministerio de Trabajo no puede de repente realizar un programa o un plan específico para cada empresa. Para eso están los técnicos acreditados, que no son funcionarios del Ministerio, son profesionales independientes que el Ministerio acredita de acuerdo a sus estudios o a su formación. ¿Sí? En cuanto a la sanción, nuevamente reitero, nosotros estamos en un plan de formalización. Pero es importante también tener en cuenta de que después de todo este plan de formalización, el cumplimiento de la normativa, aplicar eso, para que no derive en una posible sanción. Buenas. Mi consulta es, usted habló de una cantidad de 150 personales o 100 personales. ¿Hay un mínimo que me exige esto o no? ¿O desde que tengo un solo personal ya estoy obligada a esto? Bueno, el decreto 14.390 en su artículo 275 nos indica toda empresa que cuente con menos de 150 trabajadores, incluidos los administrativos, dice, debe contar con servicios externos, o puedes contratar de forma tercerizada
para que te realice tu evaluación de riesgo. Puede ser que venga 2 veces al año si es que amerita acciones preventivas. ¿Sí? Abogada, yo quisiera hacerte una petición en nombre de los contadores, los profesionales, los contribuyentes, las patronales. Existe en nuestra ley actual, que es la 6380, en el artículo 15, artículos que hacen que estos gastos que nosotros realizamos en función de nuestros funcionarios sean gastos no deducibles. Eso implica de que nosotros le estamos haciendo pagar un 10%, como si fuese que eso representa una utilidad a las empresas, cuando en realidad es un costo y un costo demasiado alto. Yo sé que ustedes están en ese proceso de formalizar, y yo creo que una de las cosas que se tendría que analizar es justamente estas leyes que hacen de que sea difícil cumplir con esa obligación que tenemos con esta otra ley, que es una ley laboral, ¿verdad? Inclusive creo que hay unas leyes internacionales a las cuales nos obligamos a cumplir con este tema de riesgo laboral y demás, ¿verdad? Entonces ver en las mesas que ustedes van a tener de reunión con la Dirección Nacional de Impuestos Internos, la posibilidad de eliminar de gastos no deducibles todos aquellos gastos que tengan como objetivo beneficiar a nuestros funcionarios, porque acuérdate que no es solamente la seguridad social, sino también tenemos alimentación, vestimenta, guarderías, capacitación, escuelas en caso del interior, o darle vivienda y comida en el caso de ganadería, por ejemplo, ¿verdad? Entonces todo esto hace que la informalidad sea mayor. Y yo creo que tenemos que trabajar todos juntos, y eso significa flexibilizar por un lado también la ley para que la gente pueda cumplirla. Y ver también la posibilidad de bajar, viste que hoy existe una reglamentación que hace de que una sola vez puedas pedir exoneración, ¿verdad? Y ver si no se puede hacer un blanqueo general para las empresas, acordándote de que hoy tenemos 50.000 inscritas y hay más de 800.000 que están por ahí fuera. Básicamente siempre se le exige al que cumple y al que no cumple se le facilita. Básicamente ese es mi pedido. Quiero agradecerte. ¿Sí? Algo malo que decir. A mí me interesaría que ellos negocien con la subsecretaría de Tributación o la Dirección de Tributo Interno. Por ejemplo, en una empresa gastamos leche o banana por nuestro empleado y no me reconocen como un gasto deducible. Sí, no, y eso estamos hablando de alimentos, vestimenta, capacitación. Resolverme con él, decía bien, quédate que resolver ya con él.